a mí me gustaría que la Argentina sea un jugador grande en inteligencia artificial. Pero para eso, lo primero que tenés que tener son recursos humanos formados. Que hoy tenemos algunos, pero tenemos cada vez menos, porque se nos están yendo no solo los investigadores, se nos están yendo los docentes. Entonces ya no tenemos gente que forme a los futuros licenciados en computación, licenciados en ciencia de datos o lo que sea. Me gustaría pensar en aquel Enzo. ¿Dónde era? ¿En Tandil? ¿En Tandil estudiaste? Estudié en Tandil. ¿Sos de ahí, de Tandil? No, soy de La Barría, que queda al lado, a 100 kilómetros, 150. Y me fui a los 18 a Tandil a estudiar a la UNICEN. A la Facultad de Exactas, pero de la UNICEN. Y aquel Enzo que estudiaba sistemas en Tandil, en la Universidad Nacional del Centro, ¿se imaginaba lo que, no sé, qué pasaron, 15 años? Y ponele, 10, sí. Un poco, no, claro, mucho. 15 años. No quiero pensar. ¿Se imaginaba todo lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial? O sea, ¿era un horizonte dentro de tu vida pensar en todo esto? No, la verdad es que no. Yo me metí a estudiar computación porque quería hacer videojuegos. Esa era la razón de por qué empecé a estudiar computación. Empecé a programar de chiquito, en casa, me trajo mi vieja un libro, qué sé yo, arranqué a programar y después no podía hacer otra cosa que irme a Tandil a estudiar eso, era como eso. Y cuando me fui, empecé a estudiar, bueno, viste lo que es la carrera de computación, que tiene la parte de matemática, la parte más teórica de computación, qué sé yo. Y en realidad yo durante mi carrera de grado hice una sola materia de inteligencia artificial, que ni siquiera es lo que la inteligencia artificial que hoy llamamos inteligencia artificial, toda la cuestión de redes neuronales y estas cosas que hacen funcionar a cada una de las tecnologías que vemos, ¿no? Era como por ahí otra línea. No me imaginaba que iba a tener la explosión que tuvo, bueno, en los últimos años particularmente. Viste que, vos decís lo de los videojuegos, pero viste que la tecnología que se necesitó para desarrollar las matrices gráficas de los videojuegos fueron fundamentales para el desarrollo posterior de la inteligencia artificial. Totalmente, la GPU. La GPU. Las placas gráficas fueron donde, digamos, cuando se logró entrenar un primer gran modelo de redes neuronales en GPU, fue en el año 2012, fue una bisagra en la historia de la inteligencia artificial, particularmente del aprendizaje profundo de las redes neuronales, de este tema en el que yo trabajo, y fue la GPU un elemento clave. Siempre decimos que fueron 3 los elementos clave para esa revolución, si querés, que fueron la GPU, es decir, tener ese procesamiento, pero también tener estas grandes bases de datos con las que puedes entrenar esos modelos y tener los modelos, saber exactamente, bueno, cómo construir esa red neuronal para poder entrenarla con esa GPU y con esos datos. O sea, los que decían que era una gilada andar con los videojuegos se equivocaron, porque sin eso no hubiésemos llegado a donde estamos. Exactamente, mirá qué buen punto. Sí, totalmente. Vos trabajás en el entrenamiento de imágenes o en el aprendizaje de imágenes vinculados al tema de la salud, pero ¿cómo funciona eso, si tuvieses que explicarlo? Claro, a ver, yo trabajo en un área que es el procesamiento de imágenes médicas. Ese es como el tema principal. Desarrollo modelos de lo que se llama visión computacional. Visión computacional es cuando vos querés hacer que la computadora entienda imágenes. Y esas imágenes pueden ser fotos de la vida cotidiana o puede ser una resonancia magnética o una tomografía computada o una imagen de rayos X. Particularmente yo trabajo en ese área, creo nuevos modelos para hacer que la computadora entienda esas imágenes y poder asistir a los médicos en distintas tareas, a los radiólogos sobre todo, radiólogas, en distintas tareas como el diagnóstico de determinadas patologías, la medición de determinados órganos, la medición de determinadas lesiones, y todos procesos que suelen ser muy tediosos a veces para el médico y que nosotros podemos ayudarle en ese proceso y darle como una recomendación, fíjate esto, estamos viendo esto, lo confirmás, no lo confirmás. ¿Pero qué onda? ¿Funciona como si fuera por comparación? ¿Cómo funciona ese proceso de entrenamiento? Sí. Es básicamente por comparación con lo que te da el médico. Es decir, vos tenés un médico, o digo, en general, podemos hablar en esto en particular, pero lo que te voy a decir se aplica a las redes neuronales, ¿no? Que es en particular la tecnología esta que usamos. Vos tenés una base de datos en la cual tenés en general los datos, las imágenes en este caso, por ejemplo, y tenés lo que llamamos etiquetas. Las etiquetas son anotaciones que un humano hizo diciendo, bueno, a esta imagen le corresponde esta etiqueta. Por ejemplo, en esta imagen hay un perro, en esta imagen hay un gato, en esta imagen hay un perro, en esta imagen hay un gato. Y tuviste un humano que lo anotó ahí. Y eso entra en un proceso de entrenamiento en el cual tenemos un modelo, como decimos, que es una función matemática,
que puede cambiar de forma de alguna manera, que se puede ir adaptando. Entonces vos a esa función le metés la imagen y vos decís, bueno, si entró la imagen de un perro, mi función tiene que escupir un número alto. Si entró la imagen de un gato, mi función tiene que escupir un número bajo, por ejemplo. Y entonces el proceso de entrenar una red neuronal, de entrenar un modelo de estos, de aprendizaje automático, en realidad no es más que encontrarle la forma a esa función para que, dada una imagen de un perro, finalmente salga un número alto, y dada una imagen de un gato, finalmente salga un número bajo. Es un proceso iterativo. Claro, esto aplicado a, no sé, un esguince de tobillo, por En un esguince de tobillo, que tu base de datos va a ser, bueno, imagen, esguince de tobillo. Imagen, o sea, radiografía, no esguince de tobillo. O sea, tenés a un radiólogo, o por ejemplo, neumonía. Una imagen de rayos X y el radiólogo te dice, no tiene neumonía. O una imagen de rayos X, esta sí tiene neumonía. Ese es el tipo de anotaciones que puedes tener. Entonces, tiene una gran base de datos. O sea, cientos, miles de imágenes. Cientos, miles de imágenes. Y con eso entrenas tu modelo. Perdón, pregunto, digamos, el detalle para entenderlo. ¿Escaneas, por decirlo de algún modo, seguramente habrá alguna tecnología diferente, pero escaneas radiografías, escaneas tomografías, escaneas imágenes de todo tipo? Ya son digitales esas imágenes hoy en día, así que claro, ya no es necesario falta escanearla como era. Claro, sí. Y claro, y los radiólogos, a ver, vos muchas veces en los hospitales incluso tenés como grandes bases de datos ya construidas porque tenés la información, ¿no? Como bueno, vino esta persona, este es el diagnóstico que tuvo. Entonces, por ahí se puede aprovechar esa información o no, dependiendo también ahí de los consentimientos informados. Hay un montón de cuestiones de privacidad de datos. Cuando vos entrenás un modelo eso me reinteresa, lo de la privacidad. Pero entonces vos juntás todo ese tipo de imágenes con cada uno con su etiqueta y eso pasa en tu laboratorio, acá en el Cero más Infinito. Eso hacemos nosotros acá, pero también lo hace una persona en una empresa que desarrolla tecnología basada en inteligencia artificial. Sí, digamos, en muchos lugares suceden estos entrenamientos. Y en la teoría del laboratorio ocurre eso, en tu laboratorio. Pero, ¿cómo llega eso a un hospital? ¿Un hospital público, un hospital privado? Bueno, ahí hay que ver los departamentos de informática de los hospitales, qué adopción tienen de este tipo de tecnologías. Por darte un ejemplo, el Hospital Italiano de Buenos Aires, una de las doctorandas que trabaja conmigo, a quien yo le dirijo el doctorado, ella trabajó durante todo su doctorado en el hospital y desarrollaba uno de los sistemas que está ahí, que usan para hacer diagnóstico computarizado. Entonces, la llegada en realidad, digamos, yo lo que hago en mi laboratorio no llega directamente, ¿no? El proceso de traslación clínica no lo hago yo. En general hay ahí un montón de laburo con médicos, con ir hasta el mismo lugar y meterte y decir, bueno, ¿dónde pongo el software? ¿Este software cambia el comportamiento de los médicos? ¿No lo cambia? ¿Cómo lo altera? Hay un montón de estudios que se hacen in situ, digamos, para evaluar si realmente ese software tiene alguna efectividad clínica o no. ¿Mejora al final del día algo en el proceso clínico? No, que eso es lo que al final nos importa, ¿no? Pero son como distintas etapas, si querés. Yo estoy concentrado en la primera, que es en crear modelos más robustos, más eficientes, más certeros, más precisos, más justos, para que esas predicciones sean correctas. O sea, que un médico vea una imagen y tenga una base de datos que le permita conocer rápidamente, llegar más rápidamente al diagnóstico. ¿Sería ese el objetivo? Sí, depende de la tarea, ¿no? Porque, por ejemplo, si decimos esto de neumonía o de este tipo de cosas, bueno, por ahí una de las tareas que para mí son interesantes es lo que tiene que ver con el screening, que se llama, que es cuando, bueno, vos vas a un hospital, te haces una radiografía y entonces esa radiografía, por ahí capaz que vos te la hiciste porque te quebraste una costilla, qué sé yo. Pero por ahí pasa por un sistema de alarmas en donde vos te fuiste a hacer porque te quebraste una costilla, pero resulta que tenías un nódulo pulmonar y no te habías dado cuenta. Entonces el sistema puede como, ojo que acá, o para priorizar también la visualización. Entonces se dice, fíjate, esta persona es muy probable que tenga algo muy grave, mirala primero, radiólogo, mirala primero. Entonces como que prioriza cuál vas a mirar, porque es cierto que los radiólogos están tapados de laburo, por ahí leer un informe lleva mucho tiempo, depende también mucho del estado de la persona, en el sentido de que estás muy cansado y capaz que se te pasa algo. Entonces, dar ese tipo de apoyos. Pero eso es en una dirección, es en lo que tiene que ver con estos sistemas donde entra imagen y sale diagnóstico, si querés. Pero hay otros sistemas en donde entra imagen y sale algo que se parece a una imagen, pero que en realidad es como el contorno de la estructura que a vos te interesa. Por ejemplo, un tumor. Vos decís, entra imagen y yo lo que necesito es segmentar, esto que es un problema muy clásico en visión computacional, contornear dónde está el tumor.
¿Por qué? Y porque quiero planificar rayos X, hacer una planificación de rayos X, por ejemplo, y saber a dónde apuntarle. O necesito también contornear dónde están los órganos que están en riesgo cuando yo hago un rayo X, que tengo que proteger. Claro. Entonces, eso en general lo hace manualmente un radiólogo. Y eso te lleva mucho tiempo también. Entonces, ese contorneo es ir literalmente pintando la imagen. Píxel a píxel, como si estuvieran ahí en el paint, tiqui, tiqui, tiqui. Y eso es lo que permite el laburo que ustedes hacen. Y nosotros eso lo aceleramos mucho, porque entra imagen y en 2 segundos, pum, te sale una ¿Y segmentación. qué onda los médicos? ¿Qué onda? ¿Se copan con esto? Hay de todo. Yo creo que hay una... depende. Yo creo que si los médicos ven que funciona bien, hay un interés a adoptarlo. Hay un cierto, obviamente, como nada, cuidado con no agarrar cualquier cosa. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ese miedo, porque digo, ojo, estos modelos muchas veces pueden fallar. Claro. Entonces, ¿cómo se trabaja en esos casos? Pero hay interés. Yo creo que hay interés en general. Acá en la UBA también hay una startup con la que yo he trabajado como consultor, que se llama Entelai, que es una empresa que fundó Diego Fernández Leza, que es un profe de la Facu, con Mauricio Fares, que es un médico, neurólogo, y esa asociación está buena, ¿no? Alguien de computación, alguien de neurología, fundan esta startup, que justamente una de las cosas que hacen ahí, y en las que yo he trabajado con ellos, es lo que se llama cuantificación de lesiones cerebrales, particularmente un tipo particular de lesión, que se llama materia blanca hiperintensa, no importa, pero que te sirve para hacer seguimiento de esclerosis múltiple, por ejemplo. Entonces vos le haces un tratamiento y vas viendo qué pasa con esas lesiones, si siguieron creciendo, si no. Y esa es una tarea que si no tiene que ir un médico mirando la imagen y marcando esas lesioncitas en las resonancias magnéticas cerebrales. Y acá hay un software que lo procesa, aprendió de un montón de médicos que anotaron y te genera esas anotaciones automáticamente. Y eso es un software que hoy se está usando en Fleni y en un montón de hospitales en Latinoamérica, que sale de acá de Argentina, de esta startup que te digo, y donde ha tenido mucha participación el CONICET, la UBA, bueno, digamos, investigadores de todos estos ambientes han estado dando vuelta. ¿Y cómo se te ocurre ir por el lado de las imágenes médicas? A ver, vos arrancaste como ya dijimos, en la Universidad del Centro, estudiando, sos ingeniero en sistemas. Exacto, ¿sí? esa es la Después hiciste un posgrado en Francia, después te fuiste a Inglaterra. ¿Y cuál fue el momento en el que te encontraste con esta pasión de ir por el lado de las imágenes? En realidad fue en la carrera de grado. Cuando estaba terminando la carrera de grado, cursé una materia que se llamaba procesamiento digital de imágenes. Y ahí me flasheó, porque era como ver la matemática que yo había estudiado muy básica, digamos, en las materias del ciclo básico, discretizada y llevada al mundo de las imágenes, y era como un montón de conceptos que vos estudiabas en matemática que son súper abstractos, de gradientes y qué sé yo. Ibas a las imágenes y lo veías. Entonces, eso me pareció súper interesante. Y a partir de ahí, hay un instituto en Tandil, que es el Instituto Pladema, sí, donde había un grupo que se dedica al análisis de imágenes médicas. Y yo me sumé a ese grupo y desde ahí arranqué a trabajar en segmentación de tumores. Fue el tema que hice la tesis de grado, con GPU y estas cosas también. Pero te estoy hablando de 2011. Todavía no había explotado. Y eso no tenía tanto de inteligencia artificial, era más lo que llamamos métodos clásicos, ¿no? Y bueno, cuando me metí en eso dije, no, yo quiero seguir trabajando en esto, qué sé yo. Y me decidí irme a Francia a hacer el doctorado justamente en París. Y ahí ya me metí 100% en imágenes médicas. Al pasar mencionaste algo así como modelos robustos. ¿De qué se trata eso? Robustos es que los puedas usar bajo distintas condiciones de alguna manera. Es decir, a ver, como decíamos, los modelos aprenden de los datos. Sí. Entonces, hay una hipótesis que subyace a cualquier modelo de Machine Learning, que es que los datos en los que vos vas a usar el modelo, en los que lo vas a testear, que decimos que lo vas a usar, tienen que distribuirse de forma parecida a los que usaste para entrenar. ¿Qué me refiero con eso? ¿Qué sé yo? Que si entrené con imágenes que fueron tomadas de día, no voy a ir a usar el modelo en imágenes que tomo de noche. Claro. Porque ahí hay un cambio muy grande en lo que llamamos la distribución de los datos. Paso de imágenes de día, que tienen una determinada configuración, a imágenes de noche. Ese cambio, cuando hablamos de robustez nos referimos a eso. Nos referimos a que los modelos puedan enfrentar, hay muchos tipos de robustez, pero en particular esto, que puedan enfrentarse a cambios en la distribución y seguir teniendo un buen rendimiento. En un hospital, esto significa que yo entrené con imágenes del hospital X, voy al hospital Y y el modelo sigue funcionando cuando yo lo uso en el hospital Y, cosa que no pasa siempre. Claro. O yo entreno con datos de Estados Unidos
vengo a usar el modelo en Argentina, hay un cambio en la distribución de la población y entonces el modelo, si es robusto, debería poder ajustarse a esos cambios y seguir teniendo un buen rendimiento. O sea, esto de los cambios de dominio es un problema muy atacado en el área nuestra de Machine Learning, de aprendizaje automático, y es uno de los temas en los que yo trabajo específicamente. En tratar de hacer más robustos los modelos. Exactamente. ¿Y qué pasa con el tema de la privacidad? La privacidad, porque estamos hablando de imágenes, tal vez no sean fotografías donde se ve nuestra imagen tal cual nos vemos en el espejo, pero sí hay imágenes privadas de tomografías, de rayos X que pertenecen a personas. ¿Hay un consentimiento de esas personas para que ustedes en el laboratorio y luego los hospitales las utilicen? Sí, o sea, depende mucho del caso, pero en general hay que trabajar con consentimiento informado. Es decir, la persona te tiene que haber dado el permiso para que vos uses esa imagen para hacer investigación. En general, ni siquiera solo para Machine Learning. Ahora, también muchas veces los comités de ética, bueno, te dan un waiver para eso, es decir, te dicen como, bueno, no, esto como va a ser un estudio retrospectivo y las imágenes están anonimizadas y qué sé yo, te habilito a usarlo mientras... Las imágenes están, perdón, anonimizadas. Anonimizadas. Es decir, claro, le sacamos todo dato relativo a el nombre de la persona, la edad, de dónde es la persona, etc. Como se anonimizan en ese sentido. Entonces, pero el tema de la privacidad está muy latente, sobre todo hoy, ¿no? Con estos grandes modelos que se entrenan con de todo y en ese de todo caen datos que capaz que nadie quería que caigan ahí. Bueno, esa discusión está. Yo no soy un experto en el mundo de la privacidad, claramente, la privacidad de datos. Yo trabajo más en la parte de entrenamiento y qué sé yo, pero me interesa y me preocupa de alguna manera, ¿no? En particular, yo trabajo mucho con datasets públicos. Esto es, datasets liberados, por ejemplo, por la Universidad de Stanford o por el NIH de Estados Unidos, o incluso el FLENI acaba de liberar, el Hospital Italiano acaba de liberar un dataset argentino de imágenes de lesiones de piel. Digo, hay muchos datasets y eso es un área que hoy en día está creciendo mucho, la investigación en crear datasets. O sea, ese es el objeto prácticamente del trabajo. Fundamental para poder entrenar los modelos. Exacto, fundamental para poder... Hoy tenés journals, revistas científicas, sobre datos, o sea, donde se publican datasets. Nature sacó uno, Nature Scientific Data, de cualquier tipo, digamos. Entonces, se arma ahí como un campo de investigación datacéntrica, si querés, ¿no? Donde la idea es generar esos datos. Enzo, viste que cuando miramos la inteligencia artificial, ya más en términos generales, hay como dos planos, la esperanza y el peligro, la esperanza y el temor. Dentro de la esperanza hay mucho que tiene que ver con lo que vos hacés, que tiene que ver con la posibilidad de que la inteligencia artificial nos ayude a resolver cuestiones médicas que hasta ahora no han tenido resolución. Bueno, el cáncer, el Parkinson. ¿Lo ves? Vos que estás cerca de eso, ¿cuán lejos estamos de esa posibilidad? A ver, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy útil para ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque la investigación científica en general tiene mucho de conectar cosas, ¿no? De decir, bueno, tengo todos estos datos disponibles y se me ocurre esto y pensar, si ves cómo piensa un biólogo, cómo piensa alguien del mundo más natural, de las ciencias naturales. Sé esto otro de acá, conecto esto con esto, y entonces tengo una nueva idea. Pero claro, hoy hay mucha información disponible. Si vos te tenés que poner a analizar el genoma no sé, humano o de alguna bacteria o lo que sea, viste, a mano no lo vas a poder hacer. Necesitas métodos automatizados, métodos que sepan lidiar con una gran cantidad de datos. Y ahí el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, pero en particular el aprendizaje automático, que es de lo que hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial hoy, tiene mucho por dar. Entonces, yo en ese sentido creo que es una herramienta súper útil para acelerar descubrimientos, para ayudarnos a conectar estos puntos que te digo, para tratar con grandes bases de datos masivas que si no sería imposible hacerlo de otra manera. Así que desde ahí sí, yo particularmente trabajo con datos de salud, pero hay un montón de gente que labura con cuestiones de cambio climático, cuestiones de sustentabilidad, todo un área ahí que le llamamos AI for Good, como la inteligencia artificial para el bien o algo así, qué sé yo. Pero bueno, obviamente eso también tiene su contraparte. La contradicción de una inteligencia artificial humana. Bueno, claro. Es casi una contradicción. Es un oxímoron, ¿no? Y
a vos en particular, ¿qué es lo que te da esperanza y qué es lo que te da miedo? Vos que estás metido en este mundo, que lo trabajaste desde la universidad, desde tu propia formación. A ver, no sé si me gusta hablar de miedo, digamos, no sé si la idea es que tenemos que llevar miedo a la población de que la inteligencia artificial nos va a terminar dominando. No creo que pase por ahí. Yo creo que hay que porque no sé si viste, por ejemplo, que salió hace poco esa carta de grandes CEOs de empresas de inteligencia artificial que decían tenemos que frenar la investigación por 6 meses en inteligencia artificial, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Está como todo ese mundo de los riesgos existencialistas, no existenciales de la inteligencia artificial, de que se va a acabar el mundo. Yo creo que yo particularmente no pongo el foco ahí si tengo que pensar en riesgos, lo pongo en hoy, en qué pasa con el laburo de la persona que se dedicaba a traducir textos de español a inglés o a hacer transcripciones de entrevistas y ahora tenés un modelo que lo hace súper bien. Entonces decís, ¿qué pasa con el laburo de esa persona? Yo creo que es ahí donde hay que pensar más, para mí hoy en día, es en lo que está pasando actualmente, en cómo se está transformando el mercado laboral por la llegada de estas tecnologías y qué pueden hacer los estados, qué pueden hacer las empresas, qué podemos hacer desde la academia para que al fin y al cabo esto redunde realmente en algo que está bueno para todos y todas y no sea un beneficio para unos pocos. Digamos. Viste que la paradoja era, no sé, que hace 20 años, 30 años, cuando pensábamos en el mundo de los robots, imaginábamos el futuro con robots haciendo tareas humanas, nos imaginábamos a los robots haciendo tareas físicas. Y sin embargo hoy creo que están más a resguardo los trabajos físicos que los trabajos intelectuales o hasta artísticos. Porque la percepción es que un plomero o un gasista o un electricista tiene menos riesgo de perder su trabajo que un músico o que un traductor, como decías vos. Totalmente. Sí hay informes que hablan de eso, ¿no? O sea, no es solo una percepción, hay gente que lo está diciendo, digo, el laburo físico. A ver, también hay algo que es cierto, que todavía la inteligencia artificial no ha llegado, o sea, o los robots y estas cosas todavía no han llegado a una cuestión más masiva, ¿no? Hay que ver qué pasa de acá a algunos años cuando realmente los robots, si estas empresas de desarrollo ya de tecnología de hardware incluyen estos desarrollos más de software que vienen del mundo de la inteligencia artificial, y ahí qué es lo que pasa con algún tipo de laburo, habrá que pensarlo. El mundo, digamos, de los humanoides, por decirlo de algún modo. Claro, cuando se conectan esas dos cosas. Te derrumba el robot que te limpia el piso, pero digo, cuando eso empiece a incorporar un poco más de la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Porque esos son modelos bastante básicos los que usan por ahora. Así que, sí, qué sé yo, es un tema que para mí lo fundamental es que se involucre mucha gente a pensar este problema. No solo la gente que hace tecnología o los que hacemos ciencia. Que venga, o los que hacemos ciencias exactas, digamos, o computación, que venga gente de las ciencias sociales, que venga gente de la filosofía, que vengan abogados, que venga gente a pensar todas estas implicancias en las que yo como tecnólogo, como científico de la computación, no tengo tantas respuestas para dar ahí, ¿no? Y ves a los dirigentes, no me refiero solo a los dirigentes políticos que tienen responsabilidades, sino también a los dirigentes sindicales o a los dirigentes empresarios conscientes de esto que se viene. ¿Qué percepción tenés? Yo veo que hay interés en general, o sea, como que la gente pregunta, lo cual me parece que está bueno. Gente, al mismo tiempo hay lugares donde hay mucho humo también, ¿no? Como que vos ves gente hablando. A mí me pasó que cuando fue toda la explosión de ChatGPT y qué sé yo medio me quedé como en un molde, no quería salir a hablar tanto, porque quería ver un poco cómo se iba dando el panorama. Y empecé a ver gente hablando en medios, hablando de cómo funciona ChatGPT o de la inteligencia artificial, que probablemente nunca en su vida habían entrenado un modelo, no sabía. Y obviamente vos podés opinar desde el lugar, ¿no? Desde el que tu formación o tu conocimiento va, pero por ahí hay mucho humo en el aire y hay que tratar de disiparlo un poco. Y para eso, para mí lo mejor es justamente esto, ¿no? Charlar de cómo funcionan las cosas, que la ciudadanía hoy en día debería tener de alguna manera un poco de conocimiento básico de cómo funcionan estos modelos, porque se nos están metiendo en la vida. Entonces necesitamos llevar a las escuelas este tipo de cuestiones, formar a la gente en entender por lo menos estas cosas que te estoy hablando, de qué es entrenar un modelo, ese tipo de... Sí, qué cosas están en juego, ¿no? Porque la percepción, no soy un experto,
soy un curioso del tema, pero la percepción es que es mucho más que un cambio tecnológico. Nos está proponiendo un cambio cultural bastante profundo en nuestra forma de vivir, de trabajar, de educarnos, de vincularnos entre nosotros. Exacto. Es eso lo que veo interesante del debate, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es un cambio que yo creo que se está dando cultural, que está llegando muy rápido y que no sé si estamos tan preparados y preparadas para eso. Y entonces, bueno, digo, yo doy clases y en la facultad, viste, de un momento a otro los chicos dejan de hacerte consultas para los trabajos prácticos. Vos decís, ¿qué pasa que no están consultando? Capaz que lo más probable es que estén usando ChatGPT para resolver el trabajo y lo entregan. ¿Cómo lográs adaptar vos tu técnica de enseñanza, de evaluación, a esas nuevas realidades? No es tan simple. Hace 40 años atrás los profes de matemática tenían el mismo problema con las calculadoras. Con las calculadoras, claro. Por eso, tal vez, digo, ahí ya entra la didáctica, ¿no? Y todo este otro mundo en el que tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos evaluar? ¿Cómo lo queremos evaluar? Digo, hay cambios, se están dando cambios. Pero nos agarró rápido. Y esta cosa que está dando vuelta también, me interesa tu punto de vista, que es que el peligro de que las máquinas reemplacen funciones cognitivas, o sea, que cambien nuestro modo de pensar, nuestros circuitos neuronales de pensamiento, de abstracción, que es algo que hemos desarrollado a través de la evolución de la especie, y que la percepción es que eso también puede estar atacado, o sea, que hay determinadas cosas que ya no las vamos a pensar porque las vamos a automatizar, y cuáles son los riesgos. ¿Viste? Cuando te dicen es importante que los pibitos aprendan a hacer la letra cursiva porque eso desarrolla determinadas terminales la motricidad fina, sí, etcétera, sí, etcétera, que es importante que escriban a mano y no en un teclado de movida, ¿no? Totalmente. A ver, seguramente alguien que haga neurociencia te va a poder responder eso mejor que yo. Yo te lo respondo casi desde un punto de vista como personal, de lo que me pasa a mí con la tecnología, y va un poco por ahí, qué sé yo, desde que está Google, ni siquiera hablar de la tecnología, digo, pensando en un impacto que llegó un poquito más atrás, viste, uno googlea todo, entonces como que la memoria, digo, no me acuerdo cuándo fue, no sé, la Revolución Francesa, voy y lo googleás. Tenemos memoria externa. Tenemos memoria externa. Y eso es un cambio cultural, claro. Eso es un cambio en la forma, y bueno, qué sé yo, sí, te eficientiza en algún punto, pero también estás dejando porque al fin y al cabo, qué sé yo, el uso de ChatGPT para escribir cosas, mejorar escrituras, te hace más eficiente en el trabajo. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos perdiendo en ese proceso? Es algo que nos tenemos que preguntar, seguramente. Viste que solemos decir que la inteligencia artificial está en manos de una decena de corporaciones y que son esas corporaciones las que ponen los sesgos. ¿Cuánto te preocupa esta cuestión de los sesgos ideológicos, los sesgos raciales, los sesgos de género? Yo vengo trabajando en el tema de sesgos en modelos de aprendizaje automático desde hace varios años. Justo charlaba ayer con alguien respecto a esto, le contaba, en 2018 yo leí un artículo de Nature que se llamaba algo así como "La inteligencia artificial es sexista y racista. Tenemos que hacerla justa", o algo así, como súper amarillista el título también, ¿no? Claro, yo estaba haciendo un modelo de inteligencia artificial para análisis de imágenes médicas. Y digo, ¿qué onda esto? Bueno, ahí nos pusimos a laburar con el equipo donde yo estaba en Santa Fe, porque antes de venir, ahora estoy en la UBA, pero antes estuve 7 años en Santa Fe, en la UNL, después de haber estado afuera. Y con el equipo de allá hicimos un estudio muy simple, pero que fue muy bien recibido por la comunidad, donde analizamos justamente qué pasaba con el sesgo de estos modelos que te digo, que te dicen de diagnóstico automatizado, si yo usaba bases de datos para entrenarlos que no representaban a mujeres o que no representaban a hombres, y cómo eso tenía un efecto en el modelo, ¿no? Y en la performance, en el rendimiento de ese modelo en determinadas poblaciones. Y ese paper abrió una puerta de que un montón de gente empezó a trabajar también en estos temas, y hoy en día somos muchos quienes estamos pensando, bueno, ¿cómo podemos hacer para evitar este tipo de sesgos en los modelos? Y este tipo de sesgos, o sea, el sesgo, la definición de... Hay muchas definiciones, sesgo estadístico, pero en particular acá estamos hablando de sesgo algorítmico, y lo podríamos definir como un error sistemático en un grupo demográfico particular. Es decir, un modelo falla más en hombres que en mujeres, o en mujeres que en hombres, o en qué sé yo. Bueno, ¿cómo podemos combatir ese sesgo, mitigar de alguna manera, tratar de reducir ese sesgo? A mí me preocupa porque estos modelos se utilizan después
en tareas automatizadas, qué sé yo, traducción de texto, por ejemplo. Los modelos suelen tener un sesgo de género en ese sentido, ¿no? Donde cuando pasás de un lenguaje que alguna palabra no tiene género a un lenguaje generizado, digamos, claro, le suele asignar el más probable en base a los datos, en base a lo que viene viendo. Entonces, qué sé yo, va a hablar un médico y le pone varón, va a hablar enfermero le pone mujer. Y ahí, de alguna forma, empieza, si vos usás ese modelo para traducir el texto, pero después agarrás ese texto y seguís entrenando el modelo con ese texto, digo, hay una especie de perpetuación y esta amplificación de ese sesgo, ¿no? Porque es como que... Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, sobre todo ahora con estos grandes modelos de lenguaje, que también se ha visto que tienen sesgos, que es natural, porque los datos con los que entrenamos están sesgados, ¿no? Y también las visiones de quienes desarrollan estos modelos son acotadas, porque en general esos modelos se desarrollan afuera y se entrenan con datos de afuera. Entonces, para mí es súper interesante pensar en, bueno, ¿cómo podemos generar modelos que anden bien para nuestra población? O para determinados grupos demográficos locales. Y bueno, y desde ahí yo creo que está bueno que nosotros, quienes estamos en Argentina o en Latinoamérica, empecemos a pensar estas cosas acá. Porque si no, porque qué sé yo, ya ves cómo un modelo anda en español y en inglés, y ya ves que no anda tan bien en español. En general, los modelos que mejor funcionan en inglés. Ya ahí tenés una diferencia enorme, ¿no? ¿Cómo ves a los científicos y tecnólogos argentinos en esta carrera vinculada con la inteligencia artificial? ¿Nos ves preparados? Me imagino que hay, como en todo, digo, una cuestión de inversión pública, inversión en las universidades, inversión privada en las empresas, que hay una diferencia enorme con los países centrales. Pero más allá de eso, ¿los ves preparados, interesados? ¿Ves masa crítica de investigadores trabajando en el tema? Sí, hay gente trabajando en el tema. No somos muchos. Me gustaría que seamos más. Y la realidad es que hoy en día estamos siendo cada vez menos los que hacemos eso acá, porque muchos se están yendo. Pero bueno, cuando yo volví a Argentina, decidí volver con una visión optimista, así que de alguna manera decir, no, esto se puede hacer acá. Y la verdad es que se puede hacer acá. En la UBA tenemos un grupo genial, el LIA, donde estoy, el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, donde hay muy buena gente, muy buenos investigadores, muy buenos estudiantes, pero no solo acá en la UBA, en la UNL, donde estaba antes, está el CINC, el instituto donde estuve antes, fantástico, donde hemos hecho un montón de investigaciones, y quedó un montón de gente ahí ahora que yo me vine, pero sigue habiendo un montón de investigadores. En Tandil se sigue laburando bien. En Tandil se labura súper bien. En Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Sur, en Córdoba, particularmente en Rosario. O sea, hay muchas ciudades donde que coinciden en general con la existencia de institutos CONICET de informática, que no son tantos, es una de las comisiones más chiquititas de CONICET, la de la informática, pero hay. El tema es que no desaparezca. Cómo lograr que eso no solo no desaparezca, sino que crezca, ¿no? Aparte, me imagino que debe ser un tipo de profesional muy demandado afuera. Muy demandado en todos lados, acá, afuera. Entonces, y es muy, y con buenos sueldos, con buenos salarios. Entonces, es muy difícil retener a un estudiante, decirle, che, quédate a hacer un doctorado conmigo. Bueno, o me voy a la empresa y gano 5 veces más. Y es difícil ese juego. En general, los chicos que se quedan por una cuestión de que les interesa mucho el tema y qué sé yo. Y bueno, y uno trata de darle lo mejor, hacer contactos también para que puedan viajar y qué sé yo, pero no es tan simple. Me gustaría contarte otra realidad, pero lo que sí es verdad es que hay mucho talento. O sea, eso es seguro. Cuando escuchás al presidente decir, bueno, vamos a convertir a la Argentina en el 4º polo mundial de inteligencia artificial, les vamos a dar terrenos en la Patagonia donde hace frío y no hace falta refrigerar tanto los equipos, nuestra agua, nuestro litio, lo que fuera. ¿Te parece que es por ahí el camino de la Argentina? A ver, a mí me gustaría que la Argentina sea un jugador grande en inteligencia artificial. Pero para eso, lo primero que tenés que tener son recursos humanos formados. Que hoy tenemos algunos, pero tenemos cada vez menos, porque se nos están yendo no solo los investigadores, se nos están yendo los docentes. Entonces ya no tenemos gente que forme a los futuros licenciados en computación, licenciados en ciencia de datos o lo que sea, o ingenieros. A mí me gustaría ver que Argentina sea un polo de investigación, que sea un polo de desarrollo, que haya servidores, pero que sea hecho con conciencia, que sea un modelo sustentable. Es decir, yo no estoy en contra de la instalación de un servidor en el sur si es que el frío hace que eso funcione mejor,
y eso nos ayuda a traer inversiones y está perfecto que sea así. Pero a eso, primero, tener cuidado con el agua, ese tipo de cuestiones hay que tomarlas en cuenta y además bancalo desde el Estado con un modelo que promocione este tipo de cuestiones en la formación de los estudiantes, en que los docentes tengan buenos salarios para poder darles clases y que se queden contentos haciendo eso. Es decir, no es una cosa de decimos, che, venga a la Argentina a instalar los servidores y punto. Necesitamos tener un ecosistema para recibir eso, porque si no vamos a terminar siendo un jugador muy chiquitito en ese modelo. Y mucho de lo que hacemos acá, en la comunidad académica en general, apunta a eso, ¿no? Nosotros tratamos de construir redes, incluso también con investigadores latinoamericanos. Yo formo parte de una organización que se llama KIPU, que es como la conferencia latinoamericana de inteligencia artificial más grande que tenemos, que se fundó en 2019, arrancó en Uruguay, se hizo 2 veces ya en Uruguay y el año que viene lo hacemos en Chile, y ojalá la hagamos acá en Argentina en algún momento, donde a mí me gusta mucho esa comunidad porque la idea es no llevarte a los chicos de Latinoamérica a las mejores conferencias, a que vayan en Estados Unidos o Europa, eso está buenísimo, pero no eso, sino traer a la Argentina a las grandes mentes de la inteligencia artificial del mundo y de Latinoamérica, y traerlos acá a Latinoamérica y que interactúen con nuestros chicos acá. Entonces eso te hace ver que de alguna manera vos podés estar acá y también podés construir ciencia de calidad desde acá, vincularte, hacer colaboraciones y llevar adelante proyectos. Entonces, nada, mucho del laburo que hacemos apunta a eso, o por lo menos que estoy haciendo yo en estos años. Enzo, ¿cuál de las promesas de la inteligencia artificial te entusiasma más? Qué buena pregunta. Porque muchas veces uno se mete a trabajar en estos temas por un interés de pasión por el conocimiento también, ¿no? Como decir, es muy lindo cuando vos ves cómo un modelo funciona por dentro. Y decir cómo lo puedo mejorar y qué sé yo. Y a veces no te pones a pensar tanto en el uso final que desearías de ese modelo, sino lo querés. Entonces, yo por ahí entro un poco por eso, me gusta cambiarle cosas adentro del modelo y ver que funcione mejor y qué sé yo. Pero si tengo que pensar en eso, y creo que el área de la salud es un área donde definitivamente a mí me gustaría ver grandes avances en este sentido. No por nada hace años que estoy trabajando en eso, ¿no? Pero también en estas cuestiones de las que charlábamos, pensar cómo podemos lograr que el uso de la inteligencia artificial democratice acceso a cosas, o a tecnologías, particularmente, qué sé yo, en cuestiones de... ahí se está estudiando mucho también esto del uso para modelos predictivos para clima, para poder adelantarte a saber cuándo va a haber algún tipo de desastre natural, es decir, los problemas que genera la humanidad atados al cambio climático y lo que sea, bueno, ahí también tratamos de usar inteligencia artificial para solucionarlo. Ahora, tenemos que tener cuidado también porque todo este lindo cuento de la inteligencia artificial también trae atrás una gran emisión de carbono, por ejemplo. Entonces, si estoy peleando contra el cambio climático con la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo cada modelo que entreno me sale en términos de carbono lo que es un avión de acá a Estados Unidos. Entonces, bueno, hay que pensarlo muy bien y tenemos que ser conscientes de todo ese tipo de limitaciones. Gracias por tu tiempo. Bueno, gracias por la invitación.